Chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de la selva peruana, que es, digamos, la segunda parte de lo que habíamos trabajado la clase pasada, ¿ya? Pero esta vez vamos a acentuar información respecto de lo que serían los valles de la selva peruana y las principales actividades económicas que se desarrollan dentro de esa región. ¿Ya? Para ello vamos a recordar algunos aspectos importantes que ya nosotros habíamos trabajado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la selva peruana, dijimos que era pues la región más extensa del Perú. ¿No es así? Esta representaba cerca del 60% del total de habitantes a nivel nacional y asimismo también dijimos pues que en esta región se hallaba concentrada aproximadamente el 14% de la población a nivel nacional. Eso según el último censo desarrollado en el año 2017. Profesora, pero la población en la selva entonces es la más reducida de todo el país, a pesar de que es la región más extensa. Sí, así sucede. ¿Y por qué razón? Bueno, hay varios factores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos hablar de factores naturales, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que tengan un clima tropical, cálido, lluvioso durante todos los meses del año, genera la presencia de enormes zonas pantanosas, conocidas con el nombre de tahuampas, por ejemplo, que forman parte de la selva baja, que ya habíamos estudiado en la clase anterior, que definitivamente pues, impiden, ¿no?, que estas zonas sean ocupadas. Lo otro también tendría que ver con una cuestión político-social. La selva, chicos, hasta el día de hoy no ha despegado completamente en el plano de la economía. Entonces, por esa misma razón es que no hay, digamos, pues un polo fuerte de atracción de las poblaciones de otras regiones hacia esta, ¿no? Pero lo que sí ha venido ocurriendo en los últimos años, muchachos, es que ciertamente ha habido una oleada migratoria, sobre todo de la población masculina de los Andes hacia la selva. ¿Por qué razón? Bueno, porque en los últimos tiempos se ha venido desarrollando la agricultura en la selva, pero principalmente apostando a una agricultura de exportación, una agricultura intensiva de exportación que implica el cultivo de productos como el cacao, el café, la palma aceitera, por ejemplo, ¿no? Y eso ha motivado pues a que principalmente, vuelvo a repetir, población masculina de la región andina se desplaza. De tal manera que hoy en día, como te dije hace un rato, la selva concentra el 14% de la población a nivel nacional, ¿no? Tú seguirás diciendo, pero eso es poco, profesora, ¿no? Porque si yo hablo de la costa, toda la costa concentra el 59% de la población nacional. Es cierto, pero sucede que décadas atrás el porcentaje de población que tenía la selva era mucho más reducido. En promedio era de 8%, ¿no? Cosa que obviamente fue progresivamente aumentando hasta el día de hoy, ¿no? Pero, profesora, ¿dónde se desarrolla esa actividad en el caso de la agricultura? Bueno, el día de hoy vamos a concentrar nuestra clase en hablar justamente respecto de aquellos lugares donde se desarrolla la agricultura, ¿ya? Pero recordemos algo también muy importante, que cuando nosotros hablamos de agricultura, estamos hablando de una actividad económica del sector primario, ¿no? Una actividad económica que puede ser de dos tipos. Podemos hablar de una agricultura intensiva, y podemos hablar de una agricultura extensiva, ¿ya? La agricultura intensiva es aquella que se caracteriza porque generalmente es de monocultivo. ¿Qué cosa quiere decir monocultivo? Que se cultiva un producto en específico en enormes hectáreas de terreno, ¿ya? Esa es una característica. Dos, que cuenta con capital, ¿ya? Y también cuenta con maquinaria y tecnología adecuada para poder desarrollar dicha actividad, ¿no? Por ejemplo, tractores, cuenta también con sistemas de regadío, lo que facilita, lógicamente, el desarrollo de esta actividad. Y la última de las características que quisiera mencionar sería que la agricultura intensiva se caracteriza porque ella principalmente está destinada para grandes mercados, ¿ya? Que puede ser mercado nacional, en caso, por ejemplo, de la capital, pero sobre todo está destinada a la exportación. ¿Ya? Nosotros exportamos café, exportamos cacao, ¿no? Al igual que ello, pues exportamos otros productos como vendría a ser el palmito, ¿ya? Ahora, ese tipo de agricultura intensiva que yo te estoy comentando, principalmente se desarrolla en los valles de la selva alta.
Recuerda tú que los valles de la selva alta son conocidos como valles longitudinales, ¿ya? El otro tipo de agricultura que conocemos es la agricultura extensiva, que es todo lo contrario a lo que nosotros habíamos comentado hace un rato. Es decir, la agricultura extensiva se va a caracterizar porque es de policultivo, quiere decir que se cultivan varios productos a la vez en una zona, en un terreno relativamente amplio, aunque muchas veces son pequeños fundos. ¿Ya? La otra característica es que carece de financiamiento, carece de tecnología. Por eso es que su producción también es bastante limitada, bastante reducida, ¿no? Y la otra característica de la agricultura extensiva es que principalmente está destinado al mercado local, al mercado interno, ¿ya? Ese tipo de agricultura que yo te estoy comentando se ha venido desarrollando durante bastante tiempo en la región de la selva baja. ¿Ya? En la selva baja, por ejemplo, se cultiva arroz, se cultiva también, al igual que ello, por ejemplo, la yuca, ¿no? Se lleva a cabo el cultivo de los frijoles, entre otros productos, ¿correcto? Pero básicamente lo que se desarrolla en la selva baja, en relieves como las restingas, los barrizales, sobre todo están destinados, vuelvo a repetir, para lo que sería el consumo interno. ¿Ya? Ahora, lo que también sí hay que mencionar, ¿ya? Y esto es muy importante, y luego lo vamos a ver a través de un video, es que en las últimas, diría yo, en la última década, ¿ya? Y más aún en el último quinquenio, ¿ya? O sea, en los últimos 5 años, se ha venido introduciendo de una manera bastante preocupante el cultivo de un producto, sobre todo en la selva baja del Perú, ¿no? En departamentos, por ejemplo, como el departamento de Ucayali. Ese cultivo es el llamado palmito, o también conocido como pues, palma aceitera. Este producto ha sido introducido procedente del continente asiático y se cultiva en grandes cantidades, muchachos. ¿Saben por qué? Porque se considera pues que a base de el palmito o la palma aceitera se puede producir obviamente aceite de origen vegetal, pero este aceite de origen vegetal ha sido comprobado, ¿ya? Es bastante nocivo, puede desencadenar una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Todas ellas vinculadas principalmente con el problema de cáncer, de diabetes, por ejemplo. Pero, ¿no? Uno diría, si es así de peligroso o nocivo, ¿por qué se cultiva, por qué se planta en este caso el palmito y por qué se produce, ¿no? Aceite de palma? Porque es rentable, es económico, no genera mucho gasto en realidad, ¿ya? Pero a su vez, pues ese tipo de aceite está destinado principalmente para regiones en vías de desarrollo, en donde en los últimos tiempos pues se ha venido incrementando el consumo de comida rápida, ¿no? Estamos hablando obviamente pues de grandes cadenas, ¿no? Pues, digamos, venta de comida rápida que hay a nivel mundial y que utilizan este tipo de aceite más barato y obviamente mucho más nocivo. Y eso no es todo. También tenemos que decir que cuando se lleva a cabo la plantación del palmito, dicen que esta planta es tan fuerte, tan agresiva, que prácticamente arrebata los minerales al suelo, lo empobrece, y para que este suelo vuelva nuevamente a producir algún tipo de vegetación dentro de su zona, pues tienen que pasar varios años. Estamos hablando 5, 10 años aproximadamente. Es decir, que después de la cosecha, en el lapso de todo ese tiempo, no se va a poder producir nada que sea, digamos, favorable para la alimentación dentro de la zona. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en nuestro país. ¿Ya? Veamos entonces rápidamente cuáles vendrían a ser esos tipos de relieves donde se desarrolla la agricultura. Recuerden ustedes este esquema que habíamos trabajado en clase, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los relieves de la selva alta y los relieves de la selva baja, ¿no? Dijimos que la selva alta es todavía un relieve accidentado, aunque no tiene obviamente la gran altitud que registra la región andina de nuestro país, pero la selva alta es un relieve relativamente accidentado, puesto que está, digamos, asentado sobre la cadena oriental de los Andes del Perú. Entonces su relieve va entre los 400 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Hay estudios que incluso consideran que la selva alta del Perú estaría también incorporando lo que
se conocía antiguamente como la ceja de selva o montaña, que serían pues las zonas, digamos, más altas de nuestra selva, que se extienden hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros vamos a hacer referencia principalmente a tres tipos de relieves aquí en la selva alta, ¿no? Tenemos a los valles longitudinales, que en un momentito lo vamos a estudiar a más profundidad. Tenemos a los pongos, que ya nosotros habíamos comentado, que son producidos, ¿no?, por la erosión de los ríos y que se pueden aprovechar para generar, pues, energía eléctrica, ¿no? Y tenemos también ahí a las cuevas o las grutas. Por otro lado, en el caso de la selva baja, bueno, la selva baja pues ya es una llanura, ¿no? Es un relieve casi plano, en donde vamos a encontrar terrazas, ¿no? Que van entre los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a los pilos, que serían una especie de mirador, sería el límite, la frontera, digamos así, entre la selva alta y la selva baja del Perú. Tenemos también a los altos, en donde tú sabes muy bien que se han instalado las principales ciudades de la selva peruana, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Pucallpa, la ciudad de Puerto Maldonado, se han levantado sobre estos altos de la selva baja de nuestro país, ¿no? Más abajo, miren, en otra, digamos, en otra terraza un poco más baja, vamos a encontrar las restingas, ¿ya? Que son zonas que se inundan estacionalmente, principalmente en la temporada de verano, ¿no? Pero una vez que el río baja el nivel de su caudal, cuando las aguas se retiran, dejan en esa zona un material orgánico compuesto obviamente por pues restos de plantas y animales, al igual que el lodo, por ejemplo, que hace fértil este tipo de relieve. Y es por eso que aquí en las restingas se puede desarrollar la agricultura, pero la agricultura que se desarrolla es estacional, es decir, solamente en una cierta temporada, y también es una agricultura migratoria, o sea, van variando, ¿no?, la producción dentro de esta zona. También tenemos aquí a los grandes meandros, recuerden ustedes, que vendría a ser el desplazamiento de los enormes ríos que tenemos en la selva baja de nuestro país, pero pues en forma, ¿no?, de curvaturas, ¿no?, hacia ese recorrido. Y en estas justamente curvaturas es en donde se va a desarrollar lo que se conocen pues como los barrizales, ¿ya? Los barrizales vendrían a ser una especie de playas que también tienen sedimentos como lodos, restos orgánicos que deja el río obviamente en su recorrido, ¿ya? Y estos barrizales sirven para lo que vendría a ser también el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Tenemos también a las tahuampas, ahí sí no se puede producir, y tenemos también a lo que vendrían a ser las tipishcas, ¿ya? Entonces aquí, miren, vamos a ver ciertas características importantes de lo que sería la selva alta y la selva baja. Entonces vamos a continuación a hacer hincapié a lo que sería los valles relacionados con la producción agrícola. Bien, entonces vamos a hablar respecto de lo que vendrían a ser los valles longitudinales. Y hemos dicho que los valles longitudinales forman parte de lo que vendría a ser el relieve de la selva alta del Perú. ¿Ya? ¿Por qué se van a caracterizar? Miren, chicos, porque los valles longitudinales serían los relieves más fértiles que tiene la selva peruana. ¿Ya? Hay que decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de geoforma o relieve dentro de la selva peruana es considerada como la de mayor fertilidad? La respuesta sería los valles longitudinales de la selva alta. Por esa misma razón, por ser muy fértiles, han concentrado a lo largo de la historia a la mayor cantidad de la población, principalmente a partir de la República en adelante, ¿ya? Dentro de lo cual, por ejemplo, nosotros vamos a notar algo importante, cosa que comentábamos hace un rato, ¿no? En estos valles, chicos, longitudinales, se viene produciendo ya desde buen tiempo atrás el cultivo de productos como sería el café, el cacao. Profesora, ¿solamente eso se cultiva? No, también cultivan frutas, cultivan arroz, por ejemplo, ¿ya? Pero estos dos cultivos que ustedes están observando aquí en pantalla son fundamentales, digamos, hoy en día para la población de esta zona, puesto que genera, pues, apertura al mercado internacional, para lo cual, por supuesto, ellos cuentan con financiamiento y cuentan también a su vez con técnicas adecuadas para poder desarrollar dicha actividad, ¿ya? Aquí también habría que mencionar otro cultivo que es ancestral, que sí es oriundo, autóctono del Perú, y que también se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo en esta región de nuestro país. Estamos hablando de la hoja de coca.
¿no? La hoja de coca, que ha sido desde buen tiempo atrás bastante satanizada en nuestro país. No es lo mismo decir hoja de coca que cocaína, ¿no es verdad? Son términos totalmente diferentes. La hoja de coca ha sido cultivada desde tiempos milenarios. Era utilizada como parte de la medicina de nuestros, obviamente, pueblos que vivieron hace pues 1000, 2000 años atrás. Asimismo, fue muy conocida sobre todo en tiempos del incanato y es en esa época en la que la hoja de coca era considerada como hoja sagrada, era considerada inclusive como parte de los alimentos de los dioses, ¿no? Era una hoja que lograba conectar a pues las autoridades, a los sacerdotes con el mundo de los dioses. Hoy en día nosotros, ¿cómo debemos considerar a la hoja de coca? Bueno, como una planta que tiene en realidad muchísimas propiedades nutritivas y curativas y que también puede ser industrializada. Ojo, ya se puede industrializar la hoja de coca sobre la base de la cual se puede, por ejemplo, aportar mucho en medicina. ¿Ya? Al igual que ello también se puede pulverizar la hoja de coca para poder llevar a cabo pues el desarrollo de pues ciertos alimentos, como por ejemplo la elaboración de galletas, de harinas a base de hoja de coca, que si el Estado peruano, chicos, tuviese, miren, la enorme voluntad de promover su consumo para que de esa manera favorezca también a la alimentación de la población, sería bastante bueno. Pero vuelvo a repetir, lo que se ha hecho desde hace buen tiempo es satanizarlo y vincular a la hoja de coca con lo que vendría a ser el narcotráfico. ¿No? ¿Qué cosa? Obviamente sí se ha dado. ¿No es así? ¿Por qué? Porque uno de los insumos principales para llevar a cabo la producción de la cocaína sería la hoja de coca. Pero también hay que recordar que además de hoja de coca se requiere de insumos químicos, incluso ácido, cloro, ¿no? Entre otros tipos de insumos químicos más, que por supuesto ya alteran totalmente, ¿no? La característica original, natural de esta hoja y finalmente pues ha conllevado, ¿no? Esta producción masificada de cocaína pues a toda una serie de problemas que hemos escuchado quizás en los últimos tiempos. ¿No es así? Bueno, vamos a centrarnos principalmente en lo que serían los principales valles longitudinales. ¿Ya? Profesora, ¿qué departamentos del Perú contienen en su interior valles longitudinales? Bueno, aquí miren, tenemos una lista, ¿no? Por ejemplo, tenemos al departamento de Amazonas, Huánuco, Pasco, Cusco, miren, Cajamarca, San Martín, Junín y Madre de Dios, ¿no? De repente tú dirás, pero Pasco no es región andina. Bueno, Pasco tiene región andina, pero también tiene selva. ¿Ya? Es parte de su territorio, forma parte, para la redundancia, de lo que vendría a ser la selva alta, al igual que Cusco. Cusco también tiene zona de montaña, tiene ceja de selva. Por ejemplo, cuando uno viaja hacia la ciudadela imperial de Machu Picchu, tiene que desplazarse desde la capital de Cusco, que es una zona andina, enclavada en los Andes, hacia el interior, hacia la zona del oriente específicamente. Y la ciudadela de Machu Picchu está sentada sobre lo que sería la zona de ceja de selva, al igual que el Huayna Picchu, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, ¿no? Zonas bastante emblemáticas del pasado Inca, ¿no? Cajamarca igual, Cajamarca también es parte de región andina, parte de selva, al igual que Junín, ¿no? Cualquiera diría Junín, pues Junín es sierra, pero todo Junín no corresponde a la región andina, ¿ya? ¿Qué valles vamos a tener aquí? Tenemos en el caso de Amazonas, Bagua, Utubamba, en Huánuco, por ejemplo, Tingo María, Ucayacu, El Monzón, ¿no? En Pasco, por ejemplo, Xapampa, Villarrica, Posuso, ¿ya? Estos valles de acá son bastante particulares, muchachos, ¿ya? Hay una historia detrás de la producción de estos valles, que viene desde mediados del siglo XIX. ¿Qué pasa a mediados del siglo XIX? Bueno, en aquel tiempo, cuando se venía desarrollando la prosperidad falaz, también conocido, ¿no?, como la era del guano, el Estado peruano en aquellos tiempos, chicos, promovió la migración europea. Invitó a europeos a entrar a nuestro país para, obviamente, pues quedarse aquí, para vivir, ¿no? Y gran parte de estos europeos que llegaron a Perú procedentes de países como Francia, Italia, Alemania, por ejemplo, Austria, entre otros países más, se desplazaron sobre todo en dirección a la región de la selva peruana. Llegaron a la selva central. Cierto es que muchos de los que llegaron
terminaron años después retirándose. ¿Por qué? Porque decían que la selva peruana era inhóspita, era una zona bastante inaccesible, bastante difícil de poder ocupar. Pero aquellos que se quedaron permanecieron en el lugar hasta hoy en día, es decir, sus generaciones siguen viviendo en este lugar. Entonces nosotros en nuestro país tenemos unas zonas, ¿ya? Enclavadas ahí en la selva central de nuestro país, en donde vamos a hallar a descendientes de europeos. Tenemos a colonias de austroalemanes viviendo en la selva central. Tenemos a colonias de descendientes de italianos, por ejemplo, ¿no? Viviendo dentro de esta zona. ¿Ya? ¿Y ellos a qué se dedican? Se dedican pues a lo que es la agricultura, que hemos mencionado, se dedican también a lo que es la ganadería, ¿no? Por ejemplo, la crianza de ganado, como por ejemplo el ganado amazónico, que es una mezcla entre, digamos, el ganado criollo que se adaptó desde tiempo atrás aquí en nuestro país, con el ganado cebú que viene de la zona de la India, ¿ya? La crianza de este ganado que es producto o fruto, ¿no? De, digamos, de la mezcla de estas dos especies que estamos comentando, ¿ya? Es la que se cría básicamente en la zona de la selva, ¿ya? Entonces, por eso es que se puede ver allá en esta zona de la selva central, además de cultivo del café, el cacao, también la producción, por ejemplo, de queso, ¿ya? Es decir, la producción de productos derivados de la leche, pues del ganado, ¿no? Que ellos crían en esta zona, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, los valles de Quillabamba, Coñipata, 15.000, La Convención, Paucartambo, que forman parte del departamento de Cusco, ¿ya? Al igual que ello tenemos Jaén, San Ignacio, en el departamento de Cajamarca, donde se desarrolla fuertemente la ganadería, ¿ya? El Valle de Mayo, del Guayaga Central, en San Martín. En el caso de San Martín, chicos, destaca cultivos como el café, pero también destaca el cultivo de la hoja de coca, ¿ya? En otros lugares, por ejemplo, donde también se cultivan, serían, por ejemplo, en el caso de Chanchamayo, café, ustedes de repente habrán escuchado café de Chanchamayo, ¿no es así? Satipo, N, ¿no? N es una de las zonas vinculadas pues con el tema del cultivo de hoja de coca, ¿ya? San Ramón, La Merced, por ejemplo, que se encuentran en el departamento de Junín, ¿ya? Y Tambopata y Nambari en el departamento de Madre de Dios, ¿ya? Entonces recordemos que ahí se desarrolla un tipo de agricultura con calidad de exportación, ¿ya? Veamos en el caso de la selva baja. Nosotros hemos dicho que respecto a la selva baja, en donde se desarrolla la agricultura es en las restingas, ¿no? En dos tipos de relieves, ¿no? Restingas y barrizales. Y hemos dicho que las restingas son aquellos espacios que se caracterizan porque se inundan temporalmente, esporádicamente, ¿no? En temporada de verano, lógicamente, pero el resto del año ahí se puede desarrollar la agricultura, pero es una agricultura limitada, de pan llevar, ¿no? Digamos para el autoconsumo, ¿no? Ahí se cultivan productos ciertamente como el arroz, el maní, ¿no? Al igual que los frijoles, el algodón también se viene cultivando, y otro de los productos que se ha cultivado en los últimos tiempos dentro de las restingas vendría a ser el palmito que comentábamos hace un momento, lo cual ha conllevado a una serie de cuestionamientos por parte de las comunidades en este sector, ¿no? Aquí en la selva baja habitan pues decenas de comunidades nativas. Estas comunidades han visto cómo en los últimos años se ha venido prácticamente violentando sus espacios, ocupándolas, destruyendo la floresta que hay en esa región, ¿no? Toda la vegetación, con la finalidad de poder introducir ahí estos cultivos que habíamos comentado, como es el caso del palmito. Profesora, pero finalmente dirás tú, el que se introduzca un cultivo como ese va a generar pues fuentes de trabajo, ¿no? Va a generar de repente pues que su economía de la población mejore. Pero bueno, en realidad esa situación es bastante cuestionable en el sentido de que se puede generar fuentes de trabajo, pero por un periodo muy corto. Puede generar de repente ingreso, ¿no? Eh, hasta rentable para la población que vive cerca, pero todo eso es por un periodo muy corto. Porque como te dije hace un rato, ese cultivo, esa plantación es muy agresiva, ¿ya? Y con el paso de los años, esos suelos se van a volver totalmente infértiles. Esa es la situación que se vive hoy en día, debido a que se prioriza en estos últimos tiempos lo económico respecto pues de lo social y natural.
en los últimos años, la selva peruana ha venido totalmente siendo afectada. Ha venido siendo destruida enormes hectáreas de bosque con el propósito de desarrollar una actividad que beneficia a unos cuantos y que genera, por supuesto, desolación, devastación a la gran mayoría de la población que vive en esa zona, sobre todo a las comunidades nativas que te comento. ¿Ya? Entonces, es aquí en las Restingas donde se va a desarrollar ese tipo de agricultura extensiva. ¿Ya? Por aquí tenemos algunas preguntas que en un momento vamos a comentar. ¿Ya?